estábamos en letras, algunos en segundo año, otros en primer año, decidimos juntarnos un grupo solo para hacer algo sin ninguna idea clara, y nos juntamos también con Fidel, que era profesor de alguno de nosotros. Y digamos, más o menos después del parcial, así a mí, digamos, me gustaba lo que hablaba, ¿no? Su punto de vista, etcétera. Entonces le pedí para conversar y me dice, bueno, ¿de qué quieres hablar, no? ¿De tu parcial? Y yo le dije, no, solo quiero conversar. ¡Ah, qué bacán! Ya tú lo conoces, ¿no? Pero entonces ahí entre los dos surgió la idea de convocar a otras personas. Yo en esa época todavía estaba en letras y yo iba a estudiar audiovisual, no iba a hacer teatro. Y Fidel trabajaba en una ONG en la selva. Entonces él nos propuso que como una primera actividad, como no teníamos nada claro, hagamos un encuentro con estudiantes shipibos en Pucallpa. Y a todos nos gustó la idea. Bueno, cuando yo entré acá a la Facultad de Comunicaciones, para estudiar audiovisual, entré en el segundo semestre del 99, y en ese verano Alonso Alegría hizo un proyecto que llegó a ser interdisciplinario, de montar una obra. Todos estábamos empezando y yo tenía la idea, o sea, yo estaba en audiovisual, pero tenía la idea de hacer también artes escénicas, o sea, quería hacer las dos especialidades, pero enfocado más en audiovisual. Entonces, solamente los de artes escénicas podían actuar. Y yo le pregunté a Alonso si, digamos, yo estaba en audiovisual, pero iba a hacer artes escénicas también, entonces le dije, ¿yo también puedo actuar o no? Y me dijo que sí, ¿no? Me dejó. Y después de eso me di cuenta que mi foco en realidad no era el audiovisual, sino las artes escénicas, y me cambié a artes escénicas. Cuando terminé la universidad tenía que decidir qué hacer, y una de las ideas que surgió fue, o sea, me vino esta combinación, ¿no? de este aprecio, de este amor por la Amazonía y esta conexión con el pueblo shipibo y el teatro. Y ahí surgió la primera idea de hacer alguna cosa con teatro con shipibos, ¿no? En ese momento, digamos, yo tenía algunos estudios básicos, ¿no? Sobre etnografía amazónica, sobre interculturalidad, pero no había, digamos, profundizado teóricamente en los estudios de interculturalidad, y mucho menos de teatro intercultural, que simplemente era un término que yo decidí implementar, pero que no había estudiado, ¿no? Entonces, eso, mientras hacía el proyecto, surgió la posibilidad de hacer la tesis. Y yo ya estaba preparando este proyecto, entonces dije, bueno, vamos a, como dice el dicho, vamos a juntar el hambre con las ganas de comer, y hago la tesis sobre esto, ¿no? Y ahí empecé en paralelo a preparar el proyecto, al mismo tiempo también preparar el proyecto de investigación, que lo hice con el profesor Fernando Roca. Y en paralelo estábamos trabajando con el proyecto con Heiser Suárez, que es un líder, podríamos decir, shipibo, que lo habíamos conocido en ese primer encuentro del año 97, y que se convirtió en el productor de ese proyecto, ¿no? De teatro intercultural. Entonces, en el medio de la producción, él estaba haciendo la convocatoria y me dice, oye, Rodrigo, hay varios jóvenes mestizos que también están interesados en hacer el taller. Y le dije, bueno, ya pues que entren, ¿no? Y felizmente que eso pasó, porque eso permitió que realmente el trabajo tenga este carácter intercultural, ¿no? Del contacto. El objetivo inicial era hacer teatro con jóvenes shipibos. Después, cuando surgió la posibilidad de que entren mestizos, el proyecto buscaba que el teatro fuera un espacio de intercambio cultural entre estos jóvenes mestizos y jóvenes shipibos a través de la experiencia del teatro. Entonces, bueno, formé un equipo también, fui con un artista plástico, con Jorge Caparó, Capa. Entonces yo llegué y empezamos a hacer ejercicios teatrales con los grupos, ¿no? Primero por separado, los shipibos de los mestizos, y hacíamos improvisaciones de, por ejemplo, representa un momento de la vida cotidiana de tu cultura,
o representa cómo es el otro. Y entonces, y siempre las improvisaciones iban acompañadas de discusión, de conversación, de análisis, ¿no? Luego nos dividimos el grupo, porque Capa llegó una semana después. La idea es un proyecto de un mes, ¿no? Que incluyera 3 semanas de taller y una semana de presentaciones. O sea, 3 semanas de taller, creación, y una semana de presentaciones. Capa llegó después y entró el grupo de artes visuales. Entonces hacíamos taller paralelo de teatro y de artes visuales, que en esa experiencia finalmente la parte visual se enfocó mucho en construir las cosas que necesitábamos para el teatro. Y creamos, digamos, 2 pequeñas obras a partir de los intereses de ellos, ¿no? Que en un momento les preguntamos, ya, okay, ¿de qué les interesaría hablar? Y dentro de todas las cosas que salieron, una era la identidad, el tema de la identidad, y el otro, y la discriminación, identidad / discriminación, y el otro era el tema de la contaminación. Yo creo que en esa experiencia, porque yo he hecho 3 experiencias en Pucallpa, ¿no? Ahora estamos, que han sido cada una diferentes, ¿no? Han tenido particularidades. En esa primera experiencia, yo creo que el trabajo de creación y la convivencia generada en este trabajo de creación artística permitió, por un lado, que algunos jóvenes pudieran tal vez valorar algunos aspectos de su origen, de su cultura, enfrentar miedos como vergüenzas, y también conocer los aspectos de la cultura del otro, ¿no? De esta primera experiencia hicimos un documental que se llama Por el mismo río, Teatro Intercultural, y ahí, por ejemplo, se menciona cómo, y pasaba, ¿no? Cuando nos íbamos a presentar en la plaza de Pucallpa, algunos de los jóvenes shipibos me dijeron, oye, pero las partes que hacemos en shipibo, yo le digo, bueno, las hacen en shipibo, pues si son en shipibo. No, pero de ahí no se va a entender, o sea, y lo que pasaba era que tenían miedo de que se burlen de ellos por hablar en shipibo. Y en las comunidades pasaba lo contrario, que los shipibos tienen un sentido del humor, ¿no? Muy activo, ¿no? Entonces, como a mí no me gusta trabajar, digamos, con un guión establecido, trabajamos con una guía, pero muchos de los diálogos pueden ser improvisados también. Entonces, como estaban en su salsa, empezaban a improvisar. Claro, yo no entendía nada de lo que improvisaban, pero la gente se mataba de risa. Porque no podemos hablar del teatro como una cosa separada de la convivencia, ¿no? Sino era la convivencia mediada o canalizada por la experiencia de creación teatral. Pero la convivencia incluyendo los ensayos y también incluyendo el cocinar, el cargar las cosas, el viaje en el río, o sea, todo era parte de la experiencia. Y lo que pasaba en las comunidades era que los shipibos tenían, digamos, más herramientas para estar bien que los mestizos, ¿no? Algunos mestizos nunca habían salido de la ciudad, no conocían el idioma, entonces teníamos, ¿no? Yo me incluyo, una desventaja con respecto de los shipibos, que hablaban castellano y shipibo, por ejemplo, ¿no? Yo creo que sí, O sea, a mí me parece que lo importante es la convivencia. Tú tienes a grupos de culturas diferentes que tienen que hacer algo juntos, ahí la convivencia se potencia, porque es bien diferente, por ejemplo, que tú te juntes con alguien de otra cultura simplemente a estar, y otra cosa es que tú tengas que establecer relaciones de negociación, de trabajo, etc. Es en ese hacer en el que podemos confrontar visiones de trabajo, visiones de vida, etc. Entonces, si tú tienes un objetivo común, cada uno viene con su cómo, y ahí es donde empiezas a conocerte. Ahora, si ese objetivo común es la creación escénica, a mi modo de ver, esto puede contribuir mucho más a que esta convivencia
que en determinadas ocasiones puede tomarte mucho tiempo, digamos, se concentre. Entonces es un espacio, a mi modo de ver, privilegiado de conocimiento del otro y de ti mismo también. ¿No? O sea, la educación intercultural, desde las políticas públicas, a pesar de los esfuerzos que hay de mucha gente, evidentemente, todavía están en pañales, ¿no? Y no hay una conciencia de la importancia, de la riqueza, de la diversidad. Mi tesis de maestría era, digamos, hacer un paralelo entre la experiencia de teatro intercultural y la educación dialógica a partir de la teorización de Paulo Freire. Y yo encontré en lo que yo proponía con este teatro intercultural y los principios de la educación dialógica de Freire, digamos, una línea paralela directa, ¿no? ¿Qué es lo que pasa con un proceso de creación teatral y con la educación, digamos, ¿no? Si tú piensas que el juego es un espacio de aprendizaje, si tú piensas que nosotros nos educamos también a partir de historias, a partir de conocer historias, o sea, las historias, cuando somos niños, tienen un carácter educativo, ¿no? Nos enseñan valores, nos enseñan costumbres, nos enseñan, etcétera, ¿no? Y si pensamos, como dice Fidel, ¿no?, que hay culturas, principalmente, digamos, de la selva amazónica, por ejemplo, o de otras, que tienen un pensamiento analógico en lugar de este pensamiento analítico que se suele tener en la sociedad, llamámosle occidental. Entonces el teatro es un espacio que se realiza desde el juego, creando historias con un pensamiento justamente analógico, ¿no? El aprendizaje en general, no solamente intercultural, sino el aprendizaje a través del teatro puede contribuir a un aprendizaje más completo. A mí me parece que las diferentes técnicas pueden convivir, ¿no? Porque, o sea, aprender a hacer un análisis de texto también es importante. Y cuando hablas de educación intercultural es mucho más extremo, porque las políticas de educación intercultural están generadas desde una visión cultural, generalmente, y falta pues ver cuál es el diálogo con las particularidades de las diferentes culturas y cómo el conocimiento de esas culturas también es un conocimiento que además nos puede contribuir, nos puede ayudar a los que no pertenecemos a esas culturas, ¿no? A mí me parece que sí, ¿no? O sea, la interculturalidad es una condición y un objetivo al mismo tiempo, ¿no? Pensando la interculturalidad como un espacio de diálogo entre personas de culturas diferentes. Entonces, para que exista el diálogo tiene que haber una serie de condiciones. Sin embargo, es la interculturalidad la que tiene que generar esas condiciones. Entonces, la interculturalidad tiene que hacer que se pueda llegar a la interculturalidad. Digamos. Entonces, lo importante es que eso solamente se puede lograr en el espacio de encuentro. Entonces, ese encuentro interpersonal, físico, es lo que nos va a permitir conocernos. Tenemos un conocimiento mayor que nos permite no relacionarnos desde los prejuicios, sino desde un conocimiento real. Como dije anteriormente, si este encuentro se da a través del teatro, yo siento que puede ser muy rico y que este proceso de conocimiento puede ser más efectivo, digamos. Pero cuando haces el teatro, necesariamente, desde mi paradigma de lo que es teatro, tiene que haber un encuentro físico de los cuerpos. Entonces, este encuentro físico de los cuerpos yo siento que es lo que se necesita para que se desarrolle la interculturalidad desde la interculturalidad.